Hola queridos espectadores, bienvenidos a este nuevo video, donde exploraremos una historia que ha dejado sorprendido a todo el mundo del entretenimiento latino. Hoy hablaremos de un momento profundamente emotivo que marcó a los hijos de Lucero y Manuel Mijares. Una revelación inesperada que cambió la forma en que ellos veían su propia historia familiar. Y lo que descubrieron no solo los conmovió, sino que también abrió una nueva conversación sobre la verdad detrás de una de las parejas más queridas de México. Gracias por ver mi video, suscríbanse al canal para seguir apoyando este trabajo y para que pueda seguir trayendo contenido que les inspire cada día. La vida de la familia Mijares Ogasa siempre ha sido observada con cariño por millones, pero nunca se imaginaron que existiera un secreto guardado durante tantos años. Mientras todo parecía estable, mientras la prensa hablaba de armonía y madurez entre Lucero y Mijares, en realidad había un detalle oculto que transformaría la percepción de sus hijos para siempre. Cuando finalmente lo descubrieron, la reacción fue inmediata y profundamente emocional. Sus lágrimas no fueron solo de sorpresa, sino de una mezcla compleja de amor, nostalgia y una verdad que les había sido guardada con la intención de protegerlos. Desde que eran pequeños, José Manuel y Lucero Mijares crecieron en un entorno lleno de música, disciplina y una profunda admiración por el legado de sus padres. Ambos aprendieron muy pronto que el brillo de los escenarios no siempre revelaba la complejidad de la vida familiar, pero aún así vivieron una infancia donde el amor y el respeto fueron pilares fundamentales. Cada uno desarrolló un vínculo distinto con sus padres, aunque siempre compartieron la sensación de que había algo no dicho, una pieza que no encajaba del todo en el rompecabezas de su historia. La relación entre Lucero y Mijares después de su separación se convirtió en un ejemplo público de madurez y cordialidad. No hubo escándalos, no hubo ataques, simplemente una transición hacia una amistad que para muchos resultó ejemplar. Pero para sus hijos, esa armonía aparentemente perfecta siempre despertó preguntas que nadie terminaba de responder con claridad. Aún así, José Manuel y Lucerito crecieron creyendo que algunas verdades simplemente se guardan para evitar dolor innecesario. A medida que fueron entrando en la adultez, los dos comenzaron a percibir con mayor agudeza detalles que antes pasaban desapercibidos. Conversaciones interrumpidas, silencios prolongados, miradas que parecían decir más de lo que las palabras se atrevían a expresar. Era evidente que había una historia más profunda detrás de la separación de sus padres, una historia que había sido cuidadosamente protegida, para que ellos pudieran crecer sin cargar con pesos emocionales innecesarios. Sin embargo, fue precisamente esa protección la que los llevó a sospechar que existía un secreto demasiado importante para permanecer oculto para siempre. La revelación comenzó a tomar forma una tarde, en la que José Manuel y Lucerito revisaban antiguos documentos familiares para un proyecto personal. Entre fotografías, cartas y recuerdos acumulados durante años, encontraron un sobre cerrado, que no parecía encajar con el resto. Estaba guardado en una carpeta que perteneció a su padre, y aunque nada indicaba que fuera algo relevante, una sensación inquietante los llevó a abrirlo con cautela. Fue entonces cuando descubrieron que dentro había información que nunca antes habían visto, y que alteraría profundamente su comprensión de la historia familiar. Lo primero que llamó su atención fue una serie de notas, escritas por Lucero, fechadas en los años previos a la separación. En ella se percibía una mezcla de vulnerabilidad y fortaleza, una lucha interna que ambos desconocían por completo. Las palabras dejaban claro que sus padres habían tomado decisiones muy difíciles para protegerlos del impacto emocional que la vida pública podía tener sobre ellos. Lo que más los impresionó no fue el contenido en sí, sino darse cuenta de todo el dolor silencioso que sus padres habían soportado sin que ellos lo supieran. A medida que avanzaban en la lectura, comenzaron a entender la magnitud del sacrificio que Lucero y Mijares habían hecho por su bienestar. Lo que siempre creyeron que había sido una separación tranquila y madura, escondía una historia llena de tensiones, temores y decisiones tomadas con el único propósito de preservar su estabilidad emocional.
El descubrimiento los dejó inmóviles durante varios minutos, incapaces de procesar la profundidad de aquella verdad. Fue en ese momento cuando las lágrimas comenzaron a fluir no por tristeza, sino por la conmovedora comprensión de todo lo que sus padres habían callado en nombre del amor. El impacto emocional que sintieron José Manuel y Lucerito al descubrir aquella verdad fue inmediato y abrumador. Ambos se miraron en silencio, conscientes de que lo que habían encontrado no solo cambiaba su comprensión del pasado, sino también la manera en que valoraban el amor de sus padres. Lo que para el público siempre fue una separación ejemplar, para ellos ahora se revelaba como una historia llena de sacrificios silenciosos, renuncias personales y decisiones tomadas con un nivel de responsabilidad que nunca imaginaron. Lucerito, profundamente conmovida, fue la primera en romper el silencio. Admitió que siempre había sentido que sus padres cargaban con algo que no querían compartir, pero jamás pensó que fuera tan complejo y tan doloroso. José Manuel, por su parte, experimentó una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo por la madurez y fortaleza emocional de sus padres, tristeza por comprender que habían vivido momentos muy difíciles, sin dejar que sus hijos percibieran el peso de esas circunstancias. Mientras continuaban leyendo, cada línea parecía revelar una pieza nueva que encajaba con preguntas que habían tenido durante años. Empezaron a ver con claridad que la separación no fue el final de una relación, sino una transformación necesaria para permitir que cada uno creciera como persona sin exponer a sus hijos a conflictos innecesarios. Esa revelación los unió aún más, pues entendieron que la verdadera grandeza de Lucero y Mijares no estaba en su fama, sino en la forma en que protegieron a su familia, incluso cuando el mundo entero observaba cada paso que daban. Tras asimilar la verdad, José Manuel y Lucerito sintieron la necesidad profunda de hablar con sus padres para comprender aún mejor todo lo que habían descubierto. No buscaban explicaciones ni culpables, sino una conversación honesta que les permitiera conectar con esa parte de la historia que siempre había permanecido en silencio. Cuando finalmente se reunieron con Lucero y Mijares, la atmósfera fue serena, pero cargada de emociones que ambos padres habían mantenido bajo llave durante años. Lo que sucedió a continuación se convirtió en uno de los momentos más significativos para la familia. Lucero explicó con calma que la decisión de guardar silencio no fue un acto de ocultamiento, sino de protección. No querían que sus hijos crecieran con el peso de conflictos adultos, ni que la percepción pública interfiriera en su desarrollo emocional. Mijares, con su carácter reservado, complementó sus palabras reconociendo que hubo momentos extremadamente difíciles, pero que siempre priorizaron el bienestar de sus hijos, por encima de cualquier diferencia personal. Esa franqueza, lejos de causar dolor, reforzó el respeto y la admiración de José Manuel y Lucerito hacia ellos. Al final de la conversación, hubo un abrazo largo y sincero, que simbolizó un cierre emocional, y un nuevo comienzo. Los hijos entendieron que la verdadera fortaleza de su familia no estaba en la ausencia de problemas, sino en la profundidad del amor con el que enfrentaron cada desafío. A partir de ese día, la relación entre ellos se volvió más abierta, más cercana y sustentada en una confianza renovada. Para todos, aquella verdad revelada no fue una herida, sino un puente que los unió de una manera que jamás habrían imaginado. Con el paso de los días, lo sucedido se transformó en una reflexión profunda para toda la familia Mijares Ogasa. José Manuel y Lucerito comenzaron a mirar su historia con una sensibilidad distinta, comprendiendo que las verdades ocultas no siempre nacen del miedo, sino del deseo genuino de proteger a quienes se ama. Esta nueva perspectiva les permitió valorar aún más el esfuerzo silencioso de sus padres, quienes navegaron entre la presión mediática, las exigencias de la fama y los retos de una relación que debía reinventarse para no fracturar su mundo familiar. Al mismo tiempo, Lucero y Mijares sintieron un alivio que no habían experimentado. Saber que sus hijos finalmente conocían la parte más delicada de su historia les permitió dejar atrás la carga emocional de tantos silencios acumulados. Ya no era necesario mantener barreras ni evitar ciertas conversaciones, porque la confianza había alcanzado un nivel más profundo y maduro.
Lo que antes temían que pudiera herir, ahora se convertía en una oportunidad para crecer juntos como familia. Esta experiencia también mostró que, incluso en el mundo de las celebridades, donde cada detalle es analizado y expuesto, existen historias humanas que se viven lejos de los reflectores. Historias que hablan de decisiones difíciles, de amor incondicional y de la valentía que implica proteger a los hijos, aun cuando el corazón propio está en conflicto. Para José Manuel y Lucerito, el secreto descubierto no fue una ruptura, sino una puerta hacia una verdad que finalmente los fortaleció. Y para el público, quedó una lección poderosa sobre la complejidad real detrás de las figuras que admiramos, recordándonos que la familia, en todas sus formas, siempre encuentra su camino hacia la verdad.